Capítulo 4. Háblales de Dios a tus hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 6 y 7. ¿Cómo es tu día típico? Está repleto de ocupaciones, ¿cierto? Con todo, a pesar de la agitación, es también probable que sigas algún tipo de horario o rutina. Pero la mayoría de las madres, los días comienzan con el sonido del reloj despertador o el llanto de un bebé. Luego empieza el torbellino de actividades. Hay que despertar a otros, preparar el desayuno, organizar la salida de cada uno hacia el trabajo o a la escuela, realizar labores domésticas, sin mencionar las diligencias pendientes, la preparación de la casa, buscarlos en el auto, actividades extracurriculares para todos, educación en casa y tal vez hasta tu propio empleo. Bueno, en medio de tantos afanes y más, Dios te ayuda a realizar 2 actividades simultáneas. Cada aspecto de tu vida personal y familiar merece tu atención, pero lo mismo es cierto con respecto a enseñar a tus hijos acerca de nuestro maravilloso Dios Todopoderoso. ¿Cómo puede una madre abrumada de trabajo llevar a cabo dicha tarea mientras intenta cumplir con una agenda tan apretada y exigente? Bueno, gracias a Dios que nos ayuda y ofrece su solución llena de sabiduría. Él dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios no pide que tengas un talento o un adiestramiento o un diploma o habilidades especiales para instruir a tus hijos en los caminos del Señor. No. Sin importar tu experiencia, educación o crianza, tú puedes guiar los corazones de tus pequeños y los grandes hacia Dios. Lo único que debes hacer es hablar acerca de Él todo el día. Solo tienes que hablar de Dios en el transcurso del día, al compás de la vida hogareña normal, aunque caótica. A propósito, hablar es algo que las mujeres hacemos muy bien y que Dios nos pide hacer por Él y por el bien de nuestros hijos. Habla. Dios nos comunica sus instrucciones para las madres de manera clara y sencilla. Él dice: les hablarás de ellas. ¿A qué se refiere con ellas? Estas palabras que yo te mando hoy, en el versículo 6. ¿Y a quiénes debes hablar? En primer lugar, a tus hijos y a todo el que te escuche. Con estas instrucciones, Dios te pide a ti y a todas las madres piadosas que se dediquen sin cesar a Él y a sus enseñanzas. ¿Y cómo hacerlo? Fácil. Solo tienes que hablar de Dios con tus hijos mientras vives el apuro y la locura del día. Al fijarnos de nuevo en el ejemplo judío, vemos que para los hebreos la religión era parte inherente de la vida, y el motivo de su éxito radicaba en que su educación religiosa se orientaba a la vida práctica, no a la mera adquisición de información. Ellos usaban la realidad de la vida cotidiana como un sinfín de oportunidades para enseñar acerca de Dios y hablar de Él. Se propusieron relacionar cada aspecto de la vida con Dios e inculcar en los corazones de sus hijos sus enseñanzas. ¿Quieres que tus hijos amen a Dios? Entonces háblales de Él. Eso es todo. ¿Por qué hablar de Dios? Porque hablamos de aquello que valoramos, y cuando no hablamos de Dios, le hacemos saber en realidad Él no es importante. Permite, por tanto, que Dios haga parte de tu vida cotidiana y de tu conversación. Habla de Él y de sus designios. Habla de su palabra y de su Hijo. Habla de sus maravillas, de la creación. El hecho de hablar permitirá que Dios esté presente en la vida cotidiana de tus hijos y sus conversaciones. Toma nota. Dios te ordena consagrarte a enseñarle a tus hijos con diligencia a fin de que lo vean a Él en cada aspecto de la vida, no solo en los asuntos de la iglesia. Tu enseñanza debe estar presente sin importar el lugar donde te encuentres con tus hijos. ¿Qué sucederá entonces? Nunca se sabe. No obstante, hay algunas certezas. Cuando hablas de Dios,
lo honras y glorificas. Obedece su instrucción de hablarle de Él a tus hijos. Experimentas una gran satisfacción espiritual al centrar tu corazón en Dios y en tu conocimiento de Él. La probabilidad de afectar para bien a tu familia y de contagiarla con la que comunicas es altísima. Como dije, nunca sabes las maravillas que ocurrirán gracias a tu obediencia fiel a Dios. Así que habla. Se sabe que el ilustre y elocuente predicador Dr. G. Campbell Morgan tenía 4 hijos y que todos llegaron a ser ministros. En una reunión familiar, un amigo le preguntó a uno de sus hijos: ¿cuál de los Morgan es mejor predicador? Mirando directamente a su célebre padre, respondió: mamá. Era evidente que este hombre de Dios tuvo una madre piadosa que actuó conforme al corazón de Dios, según Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y habló: amada madre, habla, habla, día y noche. Dios te señala además cuándo hablarle a tus hijos. Debes hacerlo estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, mientras tú y tu familia se sientan en casa, mientras trabajas, descansas, comes, hablas del Señor. O cuando haces una pausa, acuestas a los niños, o cuando alguien tiene una pesadilla en la noche o está enfermo, habla del Señor. Y apenas te despiertes para recibir el regalo de un nuevo día glorioso que Dios te da, habla del Señor. Incluso si visitas a alguien o conversas con otros, o en tu andar diario, al hacer tus diligencias y cumplir con tus labores, habla del Señor. Aprovecha cada oportunidad para hablar con tus hijos acerca de lo eterno, de las sencillas y puras verdades y leyes de Dios. Por ejemplo, ¿viste un arco iris hoy? ¿Hay cambio de estación? ¿Cayó nieve? ¿El cielo estaba despejado anoche y pudiste contemplar la luna y las estrellas? Comenta con admiración. Solo Dios puede hacer un arco iris. Es una señal de su bondad. Todo tiene su tiempo. Los cielos declaran la gloria de Dios. ¿Quieres asignar, supervisar o premiar las tareas de tus hijos? Usa enseñanzas de proverbios y la ética laboral divina. En toda labor hay fruto. La mano diligente señoreará. ¿Vas a preparar una comida familiar o arreglar la mesa con los niños? Recuérdales que Dios cuida de los suyos y que promete cumplir todas sus necesidades, siempre. Diles que nunca sufrirán hambre o sed y que también promete prepararles una mesa en presencia de sus enemigos. ¿Todos en tu hogar tienen buenas relaciones? Sean cordiales o no, habla sin cesar de las instrucciones divinas en cuanto a ser amables, hacer con otros y con los hermanos también lo que quieren que hagan con ellos. La Biblia dice que los justos, esa eres tú, mamá, deben meditar todo el tiempo en las Escrituras. También que es bienaventurado, y tú también, aquel que en la ley de Jehová encuentra su delicia y en su ley medita de día y de noche, en Salmos 1:2. Y la Biblia te dice, preciosa madre, conforme al corazón de Dios, que debes hablarle a tus hijos de Él día y noche. Eso nos enseña Deuteronomio 6. Y eso quiere Dios que se cumpla en ti y en tu familia. Qué forma tan maravillosa de pasar cada día de tu vida, deleitándote en el Dios que amas y hablando de Él sin cesar a quienes más amas. Nunca es demasiado pronto. Me sentí profundamente confrontada como joven madre, que tuvo un inicio tardío en su maternidad cristiana, después de leer un devocionario que empezaba con esta frase de un artículo de periódico. La edad apropiada para iniciar a un niño en la carrera musical se ubica entre la cuna y el biberón. Seguí mi lectura y descubrí que un maestro de violín japonés de fama mundial pensaba que mientras más pronto se expusiera al niño a la música, mejor músico llegaría a ser. El doctor Shinichi Suzuki declara:
Un niño puede imitar la música tal como lo imitan los gestos. Luego recomendó: por esto es de suma importancia que los niños solo escuchen buena música desde la más temprana edad. Aunque el Dr. Suzuki acostumbraba a iniciar sus clases con estudiantes entre los 2 y 4 años de edad, empieza a exponerlos a la música desde mucho antes. Enseguida pensé en mis dos pequeñas, de 1 año y medio y 2 años y medio de edad, cuando yo no era todavía una madre cristiana. Cuánto anhelaba empezar a instruirlas en Cristo sin tardar. No podía perder un solo segundo. Oré a Dios para que, a pesar de haber iniciado tarde la educación cristiana en casa, no fuera demasiado tarde. Es decir, en aquel artículo leí acerca de un hombre, un maestro de música, decir que es de suma importancia que un niño solo escuche buena música desde la más temprana edad, para que solo imite lo mejor. Cuanto más importante, o más bien crítico, es que nuestros hijos, que son fruto de la mente, el corazón y la mano de Dios, solo escuchen lo bueno en nuestros hogares cristianos. El apóstol Pablo escribió acerca de Timoteo, que desde la niñez ha recibido las Sagradas Escrituras en 2 de Timoteo 3:15. Mi oración es que lo mismo sea una realidad en ti y en tu amada familia, que tus hijos escuchen y aprendan acerca de Dios desde la niñez. Todo lo anterior para decirte, amada madre, que empieces pronto. Nunca es demasiado pronto para empezar a comunicar la palabra de Dios y enseñarla a tus pequeños. Adelante, no ceses de hablarles. Y nunca es demasiado tarde. Ahora bien, nunca es demasiado tarde. ¿Sabías que el 91% de los adolescentes de 13 años, hayan o no sido instruidos en la verdad cristiana, acostumbran orar a Dios como parte de sus actividades semanales y que la mayoría de adolescentes participan en alguna clase de actividad religiosa? 9 de cada 10 jóvenes cree que Dios existe y el 91% acepta el hecho de que toda persona tiene un alma eterna. De 5 jóvenes, más de 4 quieren tener una relación cercana con Dios como un pilar en sus vidas. 2/3 de los adolescentes americanos están convencidos de alguna medida de que la Biblia es fiel en sus enseñanzas. Estos datos revelan que los adolescentes e incluso los jóvenes universitarios sí quieren saber lo que deben creer y creer lo mismo que sus padres. Amada madre, otros, incluso el enemigo, se alegrarán diciéndote que es demasiado tarde para empezar a enseñarle a tus hijos ya mayores acerca de Dios. Sin embargo, nunca olvides que para Dios no hay nada imposible. Él será fiel en honrar y bendecir tu obediencia de seguir su palabra. Así que desde ya toma la determinación de empezar a hablar de los caminos de Dios, y estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, entonces, Dios mediante, tus pequeños y grandes imitarán lo que han escuchado y aprendido de tu propio corazón y de tus labios acerca de tu Señor. ¿Qué tan importante es Dios para ti? Hay, no obstante, un requisito esencial. Como madre y abuela, acostumbro a plantearme interrogantes, entre otros. ¿Qué tan importante es Dios y su Hijo para ti? ¿Qué tan importante es alimentar el carácter piadoso en tu vida? ¿Procuras vivir conforme a las normas divinas en tu familia? Un autor publicó la siguiente información aterradora. En una encuesta que leí, les preguntaban a los padres, ¿qué cualidad deseaban ver por encima de otras en sus hijos? La inteligencia encabezaba. Seguida, la personalidad, la creatividad y la imaginación. Luego se cuestionaba, ¿qué pasó con la confianza, el amor, la fe, la honradez? ¿Acaso no son estos los verdaderos componentes de la madurez? Sé que resulta inquietante. A pesar de eso, sigue adelante. Hazte preguntas y responde, sobre todo las más difíciles.
Piensa en lo que hablas con tus hijos, hacia qué los conduces. Preguntas, ¿qué pensarán los demás? ¿O qué quiere Dios? ¿Qué actividades son las que más premias? ¿Sobresalir en la escuela o ser amable con los hermanos? ¿Qué logros te causan mayor emoción? ¿Las mejores notas o un verso más que se aprende de memoria? ¿En qué grupo los animas a participar? ¿En el equipo de porristas o deporte? ¿O en el grupo juvenil de la iglesia? ¿Qué esfuerzos los alientas a realizar? ¿Fútbol y gimnasia? ¿O programas y clubes bíblicos en la iglesia? ¿Qué logros te traen mayor satisfacción? ¿Un buen boletín de notas o un tiempo devocional diario a solas? No me malentiendas. Nada tiene de malo sobresalir en la escuela o participar en programas y actividades escolares o en deportes y actividades físicas. No obstante, fundamenta tus respuestas en la enseñanza de Deuteronomio 6 del 6 al 7. Después ora y realiza los cambios necesarios, ahora mismo. Recuerda que no es demasiado tarde para cambiar la dirección que le das a tu hogar. En un momento relataré el giro total que yo misma realicé. No es demasiado tarde para decidir darle prioridad a la enseñanza de la palabra de Dios, hablar de Él, incluirlo en cada detalle de la vida. Hacerlo afectará la vida y el corazón de tus hijos. Respuesta del corazón. Es evidente que debemos hablarle a Dios acerca de nuestros hijos. Sin embargo, debemos también hablarle a nuestros hijos acerca de Dios. Esa es la instrucción de Deuteronomio 6, 6, 7. Dios lo manda y espera que le hablemos acerca de Él en todo tiempo. Como madre, nos pide aprovechar cada oportunidad y circunstancia para hablar de Él y de su Hijo, de Jesús. Y ni hablar de la educación en casa. En la actualidad, muchas madres han optado por educar a sus hijos en casa. De hecho, una de mis hijas ha elegido hacerlo con su hijo mayor. Aunque no sigas ese camino, si estás llamada a hacerlo en las cosas del Señor, el hogar es la mejor escuela para enseñar los preceptos bíblicos que tu familia profesa. Y reitero que debes enseñar y hablar de Dios y de su palabra a tus hijos todo el día, todos los días, tanto como puedas y mientras puedas hacerlo. Tienes un deber inaplazable. En el contexto de Deuteronomio 6, Dios expresa por medio de Moisés la imperiosa necesidad que tiene su pueblo de su palabra. Era tan vital que le enseñó todo lo necesario para que conociera, guardara y recordara sus mandamientos. Su plan fue incluirlos en cada aspecto de su cotidianidad. Asimismo, que todos los padres los comunicaran a la siguiente generación, quienes a su vez debían pasarlo a la siguiente y así sucesivamente. Como puedes ver, tanto en aquel entonces como ahora, la educación espiritual es responsabilidad de los padres. Es indudable que otros puedan ayudar. Los buenos pastores, los maestros de escuela dominical, los líderes juveniles y los mentores pueden ayudar muchísimo. También las escuelas cristianas contribuyen a la enseñanza de la palabra y los caminos de Dios. Sin embargo, tú, amada madre, eres la responsable de cumplir fielmente el mandato divino de enseñar y hablarles a tus hijos de Él, al igual que tu esposo si es cristiano. También eres tú quien debe poner en práctica la palabra en tu vida diaria de hogar y por fuera de él. Volvamos así al punto inicial que precisamente comienza con tu amor por Dios. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Así lo dice Deuteronomio 6, 5 y 6. Este es el primer paso. Y este es el segundo. Y las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andarás por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y haciéndolo, amada amiga y madre, demuestras tu amor por Dios, porque así lo declara su Hijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15.
Sección del corazón de un padre. Todavía recuerdo el día en que Elizabeth aprendió la importancia de cantar himnos y canciones de alabanza y de hablarle a nuestras niñas acerca de Dios. Ella llegó de su estudio bíblico para madres y de inmediato me contó lo que había aprendido. Al comenzar a seguir el consejo sabio y ponerlo en práctica, me asombró ver que las mentes de nuestras hijas eran como esponjas. Absorbían todo lo que le comunicábamos. Después de convertirnos en una familia cristiana, me preocupó mucho descubrir que nuestras hijas de 1,5 y de 2,5 años ya habían perdido parte de sus años más valiosos para la instrucción cristiana. Como dijo Elizabeth, nunca es demasiado pronto para empezar a hablar de Dios. No obstante, estoy muy agradecido porque por la gracia de Dios nunca es demasiado tarde. Aunque Elizabeth y yo sentíamos que nos habíamos quedado atrás en lo que respecta a la enseñanza espiritual, empezamos en ese mismo instante. Este es mi consejo para ti también. No te frenes por los errores o fracasos pasados, por la falta de actividad. Dale gracias a Dios por lo que aprendes ahora, hoy mismo. Luego, con entusiasmo y fuerzas renovadas y llena de pasión por el Señor, empieza a hablar de Él. Será inevitable contagiar a tu familia. He aquí otra sugerencia. Si tu esposo está interesado y el momento es propicio, eso es muy importante a la hora de hablarnos a los hombres, coméntale sobre este capítulo. Un padre puede ayudar mucho emocional, espiritual y físicamente a los niños y al hogar. Sin embargo, pareciera que toda su ayuda espiritual en el hogar valiera por 2. Cada vez que llega el padre a casa, los niños escuchan. Y como es el papá, ellos realmente están atentos a lo que hace y dice. De manera que con amor procura persuadirlo acerca de la importancia de hablar de Dios, de Jesús, de lo que significa ser cristiano. Pídele que hable. Créeme, eso tendrá un efecto duradero en los niños. En ocasiones es difícil para un hombre pensar en algo espiritual que pueda enseñar. Ese era mi caso. Una de las formas como logré participar en los temas cristianos que se trataban en mi familia era ayudar a las niñas a memorizar sus versículos para los programas de la iglesia. Lo hice por más de una década. Todos los días las niñas y yo tratábamos de repetir nuestros versículos para memorizar. Aquello propiciaba conversaciones sobre el sentido de los versículos y la manera como podíamos aplicarlo a nuestra vida personal, en el hogar y en la escuela. Déjame contarte otra experiencia. Hace un momento te conté cómo me hice cargo del tiempo devocional de la mañana. Muchas veces el tema del día también suscitaba una conversación muy animosa a la hora del desayuno. También había ocasiones en las cuales la discusión continuaba en la cena. Aun si tu esposo es un hombre más bien callado, pídele que te ayude en la instrucción espiritual cuando está en casa. Pídele que simplemente les hable de Dios a los niños. Quizás el simple ejercicio de hablar de Dios en casa fortalezca su fe y su deseo de hacerlo también en su trabajo. Pequeñas decisiones que traen grandes bendiciones. 1. Pídele ayuda a Dios para que tu sensibilidad a Él vaya en aumento. Madre, la enseñanza divina en Deuteronomio empieza en tu corazón. Sigue con el llamado a transmitir a tus hijos ese corazón que tienes para Él. Pídele ayuda para que seas cada vez más sensible a Él, a su bondad, a su creación, a su amor por ti. Si quieres que tus hijos sigan a Dios, debes hacerlo partícipe de cada detalle de tu vida. 2. Decide hablar del Señor. Crea un ambiente y un horario o rutina para enseñarle a tus hijos acerca de Dios y los principios de las Escrituras. Además, hazte el propósito de hablar de Él de manera intencional. Algo que me ayudó como madre y como cristiana es tratar de comenzar mis frases con la palabra Dios o el Señor. Si lo haces, será más probable que hables algo acerca del Señor o relaciones algún aspecto de la vida con Él. 3. Examina tu rutina diaria para buscar oportunidades. ¿Cómo transcurre la primera hora de la mañana?
¿Cómo puedes incluir a Dios en ese momento del día? ¿Cómo enfrentan la salida de todos por la mañana cuando van a estudiar o a trabajar? ¿Qué podrías ofrecerles para tener a Dios presente a lo largo de la jornada? Nosotros acostumbrábamos a orar en círculo frente a la puerta de entrada todos los días cuando el primer miembro de la familia salía, y luego nos abrazábamos. ¿Todavía hay niños pequeños en casa? ¿Cómo puede ser Dios el centro de su vida hogareña? Tal vez podrías proponerles versículos para memorizar e ilustrar con colores o rotuladores. Otra opción es poner un disco de himnos infantiles para escuchar durante el día. También puedes distribuir por toda la casa muchos libros cristianos para niños y algunos de la biblioteca de la iglesia. ¿Usas videos en casa? De ser así, ¿cuentas con un repertorio cristiano para llenar aún más sus mentes con la enseñanza sobre Dios? ¿Tus hijos asisten a la escuela pública? En ese caso, es un imperativo despedirlos con algún recordatorio de Dios. Envíalos al mundo exterior con una pequeña tarjeta, una calcomanía, un separador de libros o un versículo en su bolsa con el almuerzo. Y no olvides hacer una pausa para orar con ellos en el auto cuando los llevas a sus clases. Luego, en el momento de recogerlos o al llegar a casa, pregúntales: ¿qué bendiciones te dio el Señor hoy? 4. Acuérdate de Dios a la hora de las comidas. Piensa en tus comidas como familia. ¿Oras y agradeces por la comida y le pides a tus hijos que participen? Una pequeña advertencia. Debes ser sensible a las preferencias de tu esposo. Si no es cristiano, no fuerces la situación. Solo cerciórate de orar con tus hijos, a cualquier edad, a la hora de la comida y de la merienda en ausencia de tu esposo. 5. Termina el día con Dios. ¿Y qué del final del día? Aquí también debes estar atenta a lo que tu esposo prefiere hacer al final del día cuando está presente. Sin embargo, también es posible tener una pequeña charla espiritual con cada uno de tus pequeños e incluso tus adolescentes antes de ir a la cama. Recuérdales un versículo de memoria acerca de Dios. A mí me gustaba mucho terminar el día diciéndoles: Jesús te ama y yo también. Y ahora hago lo mismo con nuestros pequeñines de la siguiente generación.